Ello no obstante, creo que siempre es buena la oportunidad de recordar aspectos vitales de una persona que reúne en sí tantos merecimientos. Jerónimo García Serrano nació en Villamartín el 9 de julio de 1966 y de su formación académica podemos decir que estudió empresarial en la Universidad de Cádiz y que está en posesión de sendos másteres, uno en prevención de riesgos laborales y otro en dirección y administración de empresas. Su experiencia laboral abarca más de 3 décadas de trabajo en el tema que hoy nos ocupa, la contabilidad, si bien aplicada principalmente al ámbito de la gestión pública, más concretamente al municipal. Así, en sus ya lejanos inicios, implantó los sistemas contables de varios ayuntamientos de la Sierra, desempeñando en la actualidad labores de técnico de intervención en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, en la que lleva casi 30 años. En cuanto a lo personal y religioso, definiríamos su camino en la vida como un ejercicio de esa cualidad cada vez más escasa, que es la fidelidad. Fidelidad a unos principios y a una fe informada por los valores del cristianismo. Dicen que rectificar es de sabios, cuando quizá sea más exacto decir que es de equivocado, por muy loable que sea el retorno a lo correcto. En ese sentido, Jerónimo es una de esas personas, a mi juicio, admirables, que nunca equivocaron sus planteamientos, siempre fiel a sus creencias, sin las debilidades y abandonos, por desgracia tan frecuentes en estos tiempos y en tantos de los que nos llamamos cristianos. Su trayectoria en cambio se nos trazó ejemplar, y mucho podríamos hablar de ella, debiendo limitarnos por razones obvias a constatar lo más destacado. Así, muy brevemente recordaremos que estuvo ligado a la parroquia desde la niñez, primero como monaguillo y luego ya adolescente como miembro juvenil de la Adoración Nocturna Española, Tarsicio. Lo encontramos posteriormente como catequista y cofrade de nuestra Hermandad de las Angustias, donde ejerce desde 2018 el cargo de tesorero en la Junta de Gobierno. Por último, es el actual secretario de la Adoración Nocturna para todas las diócesis de la Ciudad de Jerez. Y dado lo complejo del tema de poner, les dejo ya con este hombre bueno y positivo, del que tanto hay que aprender, que siempre aportó lo que pudo donde quiera que estuvo, y hasta ha sido un verdadero placer conocer. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Nietzsche. No deja razón ante el periodista. Pero bueno, vamos a lo que podemos hacer. Voy a tener que quitar la caja porque se me empaña. Buenas tardes a todos. Es la primera vez que me enfrento a un reto como este, pero bueno, intentaremos hacerlo de la mejor manera. Buenas tardes a todos los asistentes a esta charla. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo de Hermandades la confianza que ha depositado en mi persona para poder hablar un poco con todos vosotros de un aspecto muy importante en la vida diaria de una hermandad, que es la tesorería de la misma. El Consejo de Hermandades ha tenido a bien ofrecer a los miembros de la Junta y a los cofrades en general una formación dando una visión de la normativa diocesana de hermandades y cofradías, para así de esta forma poder ayudar a todas las entidades en su desarrollo. El objetivo principal de esta charla es brindar una visión general de la gestión financiera de las hermandades, destacando su importancia y sus buenas prácticas. Funciona. ¿Vale? Hablemos un poco del papel que desempeña la tesorería en las hermandades. La tesorería está formada por miembros de la Junta de Gobierno, que se encargan de administrar los recursos financieros que sustentan las actividades y proyectos de la entidad. Su importancia radica en varios aspectos. Como podéis ver, un primer aspecto es transparencia y rendición de cuentas. La tesorería garantiza la transparencia en el manejo de los fondos, permitiendo que los miembros de la hermandad conozcan el estado financiero. Esto genera confianza y fomenta una cultura de rendición de cuentas. Es decir, mientras tengamos más transparencia en nuestras cuentas,
mejor podremos saber en qué nos gastamos el dinero y en qué podremos invertirlo. Segundo aspecto, sostenibilidad y continuidad. Una gestión financiera adecuada es esencial para mantener el funcionamiento de la hermandad a largo plazo. La tesorería se encarga de garantizar que los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos y permitir el desarrollo de proyectos e iniciativas. Otro tercer aspecto sería la planificación financiera. El tesorero realiza una planificación de los recursos económicos, estableciendo un presupuesto que permita alcanzar los objetivos de la hermandad. Esto implica asignar los recursos de manera eficiente y priorizar las necesidades más importantes. En un cuarto aspecto, tenemos la responsabilidad fiduciaria. La tesorería asume una responsabilidad fiduciaria. ¿Qué es esto? Pues es confianza al manejar los fondos de la hermandad. Los tesoreros son las personas que deben de actuar de manera ética y responsable, protegiendo los activos de la hermandad y evitando cualquier acto de malversación o fraude. Y en último tendríamos el aspecto de crecimiento y desarrollo de la hermandad. Una adecuada gestión financiera permite a la hermandad invertir en nuevos proyectos, actividades de formación y acciones de caridad. Esto contribuye al crecimiento y desarrollo, fortaleciendo su presencia y misión en la Iglesia y en la sociedad. En resumen, la tesorería desempeña un papel esencial en las hermandades al garantizar una gestión financiera transparente, responsable y eficiente. Y su importancia radica en promover la sostenibilidad, el crecimiento y la continuidad de la hermandad, permitiendo llevar a cabo su misión con éxito. Como entidad, estamos sometidos a unas normas que nos regulan, como pueden ser el código canónico, las normas diocesanas en el ámbito eclesial, pero a su vez estamos sometidos también a varias leyes y reglamentos en el ámbito civil, como veremos más adelante. Para cumplir estas normas, el tesorero de la hermandad es un miembro de la Junta de Gobierno y tiene varias funciones encargadas. Las funciones serían las siguientes. Tendrá a su cargo los pagos, cobranzas de cuotas, limosnas y donativos para la hermandad, controlando el cumplimiento del presupuesto anual. Llevará al día el libro de cuentas, donde queden reflejados claramente los ingresos y los gastos. Se hará cargo del pago de facturas y demás gastos, tanto ordinarios como extraordinarios, con el visto bueno del hermano mayor. Presentará un estado de cuentas sobre la situación económica de la hermandad cuando lo requiera el hermano mayor o la Junta de Gobierno. Presentará al Cabildo General Ordinario de Cuentas el presupuesto ordinario del ejercicio económico que va a comenzar, así como presentará las cuentas correspondientes al ejercicio que se cierra. Como veis, el tesorero, siempre hemos dicho, es el que lleva la contabilidad, pero aquí tiene muchas más funciones que tiene que hacer. Aparte de todas estas, a tenor del canon 319, que está en el Código Canónico, elaborará el informe que anualmente debe entregar a la autoridad eclesiástica competente, en la cual rendirá cuenta de la administración anual de la hermandad y dará cuenta exacta del empleo de las ofrendas y limosnas recibidas. Velará en todo momento para que la administración de los bienes de la hermandad se realice en conformidad con el derecho universal y particular de la Iglesia. En todas las funciones se podrá ayudar de dos vocales designados a tenor del canon 1280, que nos dice que toda persona jurídica, porque las hermandades nos consideramos desde el momento en que se nos elige canónicamente una persona jurídica, y ha de tener, toda persona jurídica tiene en su
consejo, un consejo de asuntos económicos, o al menos puede tener 2 consejeros, en conformidad con los estatutos, y que ayuden al tesorero o al administrador, en este caso, al cumplimiento de su función. Ya tenemos una visión un poco objetiva de qué es la tesorería y cuáles son las funciones del tesorero, que es el encargado, como ya hemos dicho, de llevar a cabo esta misión. Debemos de tener en cuenta que nuestras hermandades desarrollan su actividad bajo una doble realidad. Por un lado, como asociaciones públicas de fieles, y por otro, bajo las directrices que emanan de la autoridad eclesiástica. Tenemos varias leyes que nos rigen. En cuanto a las directrices religiosas, estas vendrán dadas en el Código Canónico y, en nuestro caso particular, más desarrolladas en la normativa diocesana de hermandades y cofradías, así como en los estatutos de cada una de nuestras hermandades. Nos vamos a centrar en el capítulo 10 de la normativa diocesana de hermandades y cofradías, que es donde se desarrolla el régimen económico. Este capítulo va desde el artículo 92 hasta el artículo 100 de dicha normativa. En estos artículos se desarrolla en materia económica lo que debemos de cumplir. El primer artículo, el 92, nos habla de que todas las hermandades y cofradías se regirán económicamente siguiendo las prescripciones del derecho universal de la Iglesia, recogido en el libro quinto de los bienes temporales de la Iglesia, del vigente Codex Iuris Canonici, que va desde sus cánones 1254 hasta el 1310, así como según las normas establecidas por el derecho particular diocesano. Al Cabildo General de Hermanos y, en su nombre, a la Junta de Gobierno, corresponde todo el proceso y gestión económica de la hermandad y cofradía, contando como ejecutor con el tesorero y siempre con la supervisión del hermano mayor y de la Junta de Gobierno. Desde aquí, viendo este artículo, a mí me gustaría decir a los tesoreros que no son ellos los encargados directamente o tienen que hacer todo el trabajo. Realmente el trabajo hay que hacerlo desde la Junta de Gobierno, que son las que tienen que marcar las directrices. El tesorero es simplemente la persona que se encarga de terminar y de llevar a cabo esas directrices. En el artículo 93, las hermandades, como personas jurídicas que son, podrán adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios fines, de acuerdo con la normativa vigente. En atención a su personalidad jurídica pública, todos sus bienes son eclesiásticos y deberán de ser administrados bajo la supervisión, dirección de la autoridad eclesiástica a la que rendirán cuenta todos los años. Todos los años debemos de rendir cuenta a la autoridad eclesiástica. En el artículo 94 nos habla de los títulos de propiedad de los bienes, muebles e inmuebles de las hermandades y cofradías. Estos títulos serán legalizados e inscritos a su nombre cuando procedan en el registro de la propiedad correspondiente, por lo que éstas han de tener reconocimiento civil según la legislación vigente. En el artículo 95 nos habla y nos dice que constituyen los ingresos de la hermandad y cofradía. Procediendo conforme a la norma del derecho, serían las cuotas de los miembros que le integran, las donaciones, herencias y legados que puedan recibir y sean aceptados por la Junta de Gobierno, las subvenciones que puedan recibir de organismos eclesiásticos civiles, así como aquellos que generan la propia hermandad y cofradía, en consonancia con la naturaleza
y fines de la hermandad. En el artículo 96, el patrimonio de la hermandad y cofradía lo constituyen toda clase de derechos y bienes, muebles e inmuebles, legítimamente adquiridos por vía de compra o donación, según la norma del derecho, e inventariados. Tenemos que inventariar todos los bienes. Las hermandades y cofradías enviarán anualmente una copia de la actualización de su inventario a la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías. Todos los años debemos de mandar el inventario, pero no hagamos como nos comentó Pepe la semana pasada en su conferencia, donde diga lo mismo que el año pasado, porque entonces nunca vamos a saber lo que tenemos. Hoy, la verdad es que hoy en día, con los medios informáticos, es más fácil transcribir que no hacerlo a mano como antiguamente. A la Junta de Gobierno corresponde la conservación del patrimonio de la hermandad y no podrá ceder ni enajenar bienes, vender ni modificar ninguno de los elementos que lo integran sin la previa autorización del Cabildo General de Cuentas, el cual decidirá por mayoría absoluta de un quórum de al menos del 25% de los hermanos con derecho a voto, debiendo contar para su validez con la autorización del ordinario del lugar. En lo relativo a la adquisición, venta, conservación y restauración de su patrimonio artístico, las hermandades se atendrán a la normativa vigente de la diócesis, que serían los capítulos 3 y 4, que eso sería otro tema que no vamos a tratar aquí ahora. En el artículo 97, los fondos de la hermandad estarán depositados a nombre de la misma, no a nombre de ninguno de nadie de la Junta, a nombre de la misma hermandad. Para eso todas tenemos que tener ya nuestro NIF o nuestro CIF y estamos capacitados para poder tener a nombre como entidades jurídicas que somos. Entonces, los fondos estarán depositados a nombre de la misma y nunca a título personal de ninguno de los miembros. Para disponer de ello es requisito imprescindible firma mancomunada del hermano mayor y del tesorero para sacar los fondos. El artículo 98 corresponde a la Junta de Gobierno la elaboración de los presupuestos ordinarios y extraordinarios y al Cabildo General Ordinario de Cuentas su examen, enmienda y aprobación si procede. Como veis, lo que os decía antes, no corresponde al tesorero, sino a la Junta de Gobierno en general. Los presupuestos generales ordinarios tendrán carácter anual e incluirán la totalidad de los gastos e ingresos de la hermandad y cofradía, considerados como ordinarios o habituales. En el artículo 99 nos dice que todo lo referente a los actos de administración ordinarios y extraordinarios quedan sujetos a lo prescrito por el derecho en el canon 1281 y, por tanto, también por las determinaciones de los actos de administración extraordinaria establecidos en cada momento por el obispo diocesano para las personas jurídicas que les están sometidas a tenor del mismo canon. O sea, nosotros, como estamos sometidos al obispo, al ser una entidad eclesiástica, tenemos que estar a lo que nos mande y a lo que decrete el obispo. Los actos extraordinarios de administración deberán presentarse al Cabildo General Ordinario de Cuentas para su examen y aprobación, si procede, actuando siempre en conformidad con el derecho particular legislado sobre esta materia, y obtener a continuación trámite de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías la aprobación del obispo diocesano. En otro punto nos dice que para subvenir a las necesidades de la diócesis corresponde al obispo diocesano, oído el Consejo de Asuntos Económicos y al Consejo Presbiterial, determinar periódicamente la cantidad que proporcionada a sus ingresos deban aportar las hermandades y cofradías al Fondo Común Diocesano
y cuando corresponda a otro fin determinado por el obispo diocesano, el famoso 5%. En el caso de donaciones, estas no serán causa eximente para cumplir con la aportación determinada a la parroquia. Muchas veces hemos dicho, ponednos que esto es una donación, porque no entra. No, entra también dentro de los intereses de la hermandad. Y aquí me gustaría citar, y cada uno que saque sus propias conclusiones, en el prólogo de las normas, lo que dice el obispo textualmente. El ejercicio de autoridad del obispo ha de estar siempre movido por criterios evangélicos y eclesiales, buscando el bien de la grey que se le ha encomendado, evitando toda arbitrariedad, acepción de personas e instituciones, no buscando su propio interés, sino el de los fieles, teniendo los sentimientos de Jesús, que nos libra del puro legalismo y nos sitúa en el espíritu de la ley y ha de estar al servicio del bien de la alma. Yo, la conclusión que saco de esto es que no se puede tratar a todas las hermandades igual, porque no todas tenemos las mismas, no podemos comparar con ciertas hermandades de otros sitios. Entonces, cuando habla de puro legalismo, hay que tener en cuenta que una cosa es lo que diga la norma, pero según esto habría que tener en cuenta otros términos. Y por último, el artículo 100 nos dice que la Junta de Gobierno deberá poner a disposición de los hermanos para su examen los presupuestos generales ordinarios al menos con 15 días de anticipación al Cabildo General Ordinario. Al de cuentas. Los presupuestos extraordinarios los presentará la Junta de Gobierno en un Cabildo General Extraordinario convocado a tal efecto. Como podemos apreciar, todas las decisiones importantes, tanto de temas económicos como de otra índole, se toman en los cabildos, como ya todos sabemos. Pues bien, hablemos de esto desde el punto de vista que hoy nos ocupa, que es el económico. El Cabildo General Ordinario de Apertura de Curso se celebrará en los meses de septiembre a octubre y es donde se aprobará el presupuesto para el curso que se inicia. Y el Cabildo General Ordinario de Cuentas y cierre del curso, que se celebrará en torno al mes de junio. En él se debatirán y aprobarán las cuentas del año y la liquidación del presupuesto del año, que finaliza, así como la evaluación del curso transcurrido. Si las cuentas fuesen aprobadas por el Cabildo, el hermano mayor comunicará a todos los reunidos que las cuentas quedan aprobadas y depositadas en la Secretaría de la Hermandad, junto con los comprobantes durante 15 días a disposición del hermano que desee examinarlas. Si las cuentas no fuesen aprobadas, el Cabildo designará en el acto una comisión compuesta por 3 hermanos que no sean miembros de la Junta de Gobierno. Estos, durante el plazo improrrogable de 10 días, emitirán informes sobre las mismas. Cuando esto suceda, el Cabildo será suspendido y reanudado 15 días después. Si tras la celebración de este Cabildo las cuentas tampoco fuesen aprobadas, se remitirán al ordinario del lugar, quien proveerá el respecto. Una vez aprobadas las cuentas por el Cabildo, se presentarán por duplicado a la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías. Bien, todo esto es la teoría, todo esto que hemos dicho ahora es la teoría, lo que debemos de hacer. Pero, ¿con qué herramientas y elementos nos encontramos en el día a día? Vamos a empezar por el presupuesto. Ya hemos hablado antes de ello, pero ¿qué es un presupuesto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo hacer un presupuesto? Me parece que...
presupuesto es la herramienta que tiene la tesorería para hacer un seguimiento apropiado de las cuentas, realizar una previsión de ingresos en base a lo obtenido el año anterior y las actividades que se van a realizar este año, ordenar y ponderar los gastos corrientes y extraordinarios del año. Nos permite hacer un seguimiento adecuado de los ingresos y gastos para evitar que tengamos desviaciones y que nos perjudiquen a nuestra economía. En resumen, un presupuesto no es más que una previsión de los ingresos que vamos a hacer, siempre teniendo en cuenta los que hemos tenido el año anterior y de esa forma tener como referencia más o menos en qué nos podemos gastar y para qué no sé por dónde voy aquí. ¿Para qué sirve un presupuesto? Pues bien, para respondernos a esta pregunta tendremos que hacernos varias antes. ¿Realmente vamos a utilizar este mecanismo que se nos pide que hagamos o simplemente cumpliremos con la obligación de presentar un documento con una serie de números más o menos al tuntún que cuadramos ahora? ¿Cómo hacemos muchas veces los presupuestos? Vamos a tanto de ingresos, esta partida, tanto de qué, el gasto, ¿vale? Porque nos piden que presentemos un presupuesto. ¿Quién va a utilizar esa información? ¿Para qué se va a utilizar esa información? Y alrededor de lo que salga a esta pregunta, ¿cuál es el factor de tiempo y esfuerzo de obtener determinada información y cuál es la utilidad práctica que tiene? Tenemos que pensar que el presupuesto, como he dicho antes, se basa en una previsión, pero esta debe ser lo más real posible, ya que probablemente esté sometido a cambio en el devenir diario. Pero desde mi punto de vista es un primer control que hacemos de nuestras finanzas en relación hasta donde queramos llegar en el ejercicio, pero naturalmente, como he dicho, basado en el resultado del año anterior. ¿Cómo hacemos un presupuesto? Un presupuesto es un cuadro de doble entrada, donde se registran normalmente a la izquierda los ingresos previstos, diferenciados individualmente, y a la derecha todos los gastos descritos por sus diferentes tipologías. Una vez que tengamos los ingresos, tenemos los gastos, el resultado sería o beneficio o pérdida, en teoría, en el presupuesto. Si pasamos aquí, tenemos un ejemplo de un documento que podemos llevar como presupuesto. Este documento es absolutamente flexible y recoge toda la realidad económica de la hermandad de manera temporal. Esto se hace para un periodo que puede ser mensual, trimestral, pero lo más normal es hacerlo de forma anual. Como vemos en el gráfico, tenemos una columna que se llama real, y en esta iremos poniendo los datos reales con la periodicidad que estimemos, que puede ser mensual o que puede ser trimestral, y esto nos permitirá valorar la evolución de nuestras previsiones y ir ajustando el presupuesto para mantener el equilibrio presupuestario. Es decir, si aquí nosotros tenemos los conceptos que hemos puesto, en este caso de ingresos, por ejemplo, vamos apuntando mensualmente qué es lo que
es una forma de poder seguir nuestro gasto. O sea, si nosotros hemos presupuestado que nos vamos a gastar X dinero en una partida, si mensualmente nosotros vamos poniendo en la columna de real, vamos poniendo lo que nos vamos gastando, vamos viendo cómo va evolucionando ese gasto. Y si necesitamos ajustar presupuestos o no necesitamos ajustar presupuestos, tanto en gasto como en ingresos. Pasa que en ingresos normalmente estamos siempre pendientes de cuando son las cuotas, cuando son las papeletas de sitio, que son los ingresos fiscales. De esta forma también podemos ver si tendríamos que hacer algún tipo de actividad más para poder suplir esos ingresos en correspondencia con los gastos que tengamos. Bien, los gastos pues serán lógicamente lo que se realicen en el ejercicio independientemente de cuándo se pague. Es decir, si yo pago una factura de luz en enero de este año, pero la factura corresponde a diciembre del año pasado, el gasto será imputado al año anterior. Tenemos que distinguir entre gastos y pago. El gasto es cuando se produce la obligación del pago, es decir, la compra del bien o del servicio, y el pago es cuando se produce el desembolso monetario, es decir, el pago en efectivo. Estos dos conceptos no tienen por qué coincidir en fecha. Otro concepto que vamos a manejar es el de inversión, que es la compra de un bien que va a estar en la hermandad más de un año. Una saya, un palio, un estandarte, pero también un ordenador, una mesa, etc. Y no solo algo material, sino también pueden ser bienes inmateriales, como pueden ser un software de gestión o una página web. Todo lo que vaya a durar más de un año lo vamos a considerar como una inversión. Por lo tanto, como va a durar más tiempo, no parece mucho que si algo que se va a utilizar durante varios años se incluya como un gasto en el año que lo compro. Entonces, ¿cuándo registro ese gasto? Para ello, vamos a utilizar un nuevo concepto que se llama amortización y que supone ir pasando a gastos una parte del valor de la inversión cada año. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿En cuánto tiempo puedo amortizar el bien? La recomendación es hacerlo según la normativa del impuesto de sociedades. Una vez que tenemos claros los conceptos y tenemos nuestro cuadro relleno, el resultado económico será la diferencia entre los ingresos y los gastos. Si el resultado es negativo, estaremos ante pérdida, y si el resultado es positivo, ante beneficio. Lo normal es cuando vayamos a aprobar un presupuesto, esté nivelado entre ingresos y gastos, o con mucho que tenga beneficio. No tiene sentido hacer un presupuesto con pérdida. Ahí tenéis un ejemplo de un cuadro con los presupuestos, con un presupuesto ficticio. Lo suyo sería que este presupuesto lo detallásemos lo máximo posible. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de ver cómo llevamos nuestros gastos y cómo llevamos nuestros ingresos. Y huir de lo que es la partida de imprevisto. Hay un cajón desastre donde se meten todas las cosas, pero después no sabemos realmente qué es lo que está emitido. Mientras más de nosotros tengamos, pues tendremos más información. En el presupuesto, como veis ahí, hay una partida que es la amortización, que es la que hemos hablado antes. Y esta sale de las inversiones que, como hemos dicho, no se consideran gastos. Esto suena, yo no sé por ahí, pero esto suena mucho. Se consideran gastos y vamos a ver un ejemplo por ejemplo. Un ejemplo. Aquí tenéis unos bienes
que tienen... ¿Veis en el cuadro? Hay una representación de un vaso y dos ordenadores. ¿Qué hacemos con esto? Pues que según el impuesto de sociedades, pues nos va diciendo en cuánto tiempo podemos amortizar estos bienes. Por ejemplo, la restauración del paso, pues, tenemos un tiempo de amortización de 10 años. Con lo cual, cada año, si han sido 3.600 euros, pues todos los años amortizaremos un gasto de 360, así durante 10 años. Con lo cual, iremos repartiendo ese gasto durante los 10 años que nos dicen. Lo mismo con el ordenador 1 y con el ordenador 2. Cada uno con una amortización. El ingreso del año primero, pues cuando hagamos nuestro presupuesto incluiremos este importe de gasto. No incluiremos los 4.700 que nos ha costado. En el año segundo iremos poniendo cada uno las cantidades, como veis, pues aquí terminamos ya, en el siguiente año lo tendremos. Entonces, ¿cuál es el tema este de la amortización? Simplemente los gastos, pasarlos a varios años, para que no sean tan grandes. Bien. ¿Qué documentación debemos de tener y organizar? Tengamos en cuenta que si la documentación no está disponible o no está organizada, no hay manera de hacer un seguimiento correcto de la evolución económica de nuestra hermandad. Para ello es fundamental implicar a todas las personas que de una u otra manera intervengan en el tema económico, estableciendo unos plazos para la entrega de documentación y unos criterios claros en las disposiciones del gasto. No podemos tener facturas de hace 4 meses, guardar en un cajón, que nos lleguen ahora, porque todo eso lo que nos hace es perdernos en nuestras previsiones. Por lo tanto, respecto a los ingresos, ¿qué documentos debemos de tener? Pues bien, si son ingresos de cuota de los hermanos y hermanas, tendremos el listado de hermanos. Los documentos serían el listado de hermanos, que incluyan todos los datos personales, DNI y dirección postal, pero ojo con la ley de protección de datos. Cuantía de las cuotas abonadas en la fecha y en la forma de pago, y el listado de cuotas pendientes de alguno por hermano. Ya cada uno en su hermandad y según su estatuto, pues tendrá que ir viendo si el número de cuotas que no tengan impagadas, pues se le da de baja al hermano o no se le da de baja. ¿Qué otros ingresos podemos tener? Ingresos por subvenciones. ¿Qué documentación tendríamos que tener para esto? Las bases reguladoras y la convocatoria, el proyecto presentado y presupuesto, memorias adaptadas, resolución administrativa individual o publicada en el boletín oficial y guía de justificación y o cualquier otro documento de la administración pública para facilitar la gestión. Muy importante el tema de la justificación. Por cualquier cosita nos pueden echar una subvención para atrás. Entonces, seamos muy escrupulosos a la hora de justificar si tenemos que hacer alguna administración pública. ¿Qué más ingresos tenemos? Ingresos por convenios de colaboración. Aquí tendríamos que tener los convenios firmados, documentos y guías si existe de la gestión de convenios por parte de la institución pública o privada. Ingresos por prestaciones de servicio. Aquí, si nosotros tenemos algún servicio que ofrecemos a otras empresas o a particulares o algo y tenemos que emitir facturas, tendríamos que tener esas facturas emitidas, porque nosotros, al ser personas jurídicas, funcionamos como una empresa y nosotros podemos hacer trabajos para
parte, este tema de las donaciones, que puede ser algo un poco preocupante, a lo mejor no aquí en nuestras hermandades, pero sí en otras. Y por donaciones tendremos documentos de apoyo o resumen de microdonaciones indicando a las personas responsables en corte. Si hacemos alguna gala, cena u otra cosa, un listado de participantes y recibos de cada uno, y luego certificado emitido de donaciones cuando corresponda, que habría que hacer una declaración de donaciones en el modelo 182. No me quiero adelantar al tema, pues lo veremos ahora, pero cuando lleguemos al tema de la fiscal, entenderéis el porqué y la ley que cubre estas donaciones, por qué se hace y se es tan preciso en pedir los recibos que han ido, los fondos que ha dejado. Tendríamos también lo que son los de gastos. En algunas hermandades, en nuestro caso, no sé si habrá alguna que tenga gastos de personal. Puede ser, no sé si en las montañas tenéis gastos de personal, pero bueno, ahí los documentos debemos tener el documento de acta como patronal de la Seguridad Social, contrato laboral, nóminas mensuales, descuentos justificativos de abono de la Seguridad Social, los TC1, los TC2, los documentos justificativos de abono de las retenciones del IRPF y los modelos 111 y los resúmenes trimestrales de los modelos 190. Si tuviésemos gastos de arrendamiento, contratos de arrendamiento, factura periódica de arrendamiento y la presentación del modelo 115 de retenciones sobre arrendamiento trimestral y el modelo 180 que es el resumen anual. En cuanto a los gastos de proveedores, tendríamos que tener los contratos con el proveedor si lo hubiera, contratos de seguro, de teléfono, de agua, hojas de pedido y albalanes. En su caso, no sirven como documento justificativo y sí como control interno de gastos periódicos y como control. Ojo, que no siempre coinciden las hojas de pedido y el albalán que llega. Muchas veces nos llega un albalán y un albalán no es una factura. La factura tiene unas condiciones que veremos ahora que no cumplen los albalanes. Y la factura con todos sus datos que veremos ahora. Y ojo que también estamos obligados a presentar el modelo 347, que son para los proveedores de más de 3.005,06 euros. O sea, una banda, si cobra más de 3.000 euros, estaríamos obligados a presentar ese modelo fiscal. Y si tuviésemos gastos financieros, tendríamos los documentos de las pólizas de crédito, los documentos bancarios de devengo de los gastos financieros. En un tercer lugar, tendríamos la información que se refiere a los movimientos del dinero que poseemos, cobros, pagos y préstamos, lo que se llama la parte financiera. Y aquí estarían los cobros, los pagos en caja, y deberíamos de tener el libro de caja donde se detalla entradas y salidas con referencias a facturas emitidas o recibidas. En los cobros tendríamos que tener el listado de movimientos bancarios con referencia a los documentos que justifican los ingresos. Y si tuviésemos y utilizásemos tarjetas de débito o crédito, tendríamos listado de movimientos de pago de las tarjetas, tickets firmados de gastos y facturas de gastos asociados. En cuanto a los préstamos o las líneas de crédito, que tengamos siempre bien guardados los documentos, las pólizas de crédito y los movimientos en caso de póliza de disposición y estado del crédito. Y por último, tenemos las operaciones de bienes y otros enseres. Y aquí tendríamos que tener escritura de propiedad o cualquier otro documento que demuestre la titularidad del bien. Factura de compra de bienes amortizables, libros de amortizaciones y cualquier otra documentación referida a estos bienes como seguro y garantía.
tales como ingresos y gastos y cobros o pagos, deben de tener un documento que los explique y, en su caso, el contrato de servicios. Todos los bienes que son propiedad de la hermandad deben de tener su correspondiente registro de propiedad, en caso de bienes inmuebles, o la factura de cuando se adquirieron, o bien cualquier tipo de documentación en caso de bienes muy antiguos de donde se pueda acreditar esa propiedad. Hay que guardar una copia de todos los movimientos bancarios, así como contratos de préstamo u otras operaciones financieras. Todos estos documentos deben revisarse periódicamente y organizarse, de forma que sea fácil acceder a ellos y realizar el correspondiente control presupuestario. Estos documentos no pueden ser cualesquiera, deben ser documentos conforme a la legislación. Así, en relación a compras o ventas, tienen que ser facturas conforme a ley y no sirven albaranes, notas u otros documentos que no sean facturas. ¿Qué normativa tenemos sobre la facturación? Cualquier papel que se entregue a un proveedor no es una factura, y la obligación de comprobar que efectivamente lo es y que cumple con los requisitos es del receptor de la misma. Imaginaros, por ejemplo, un caso, invento, de que compramos para hermandad algún avalorio a la Virgen, a Cristo, o lo que sea. Y entonces queremos comprar y nos cuesta, vamos a un orfebre y le decimos, nosotros queremos tal, lo que sea. Dice, pero esto vale 4.000 euros. Vale 4.000 euros, pero yo no hago factura. Yo no hago factura porque yo trabajo por libre y yo no quiero saber nada de esto, ni quiero pagar IVA, ni nada de nada. Imaginaros que el tesorero va, compra, le paga los 4.000 euros, saca el dinero del banco y al cabo de los 4 años termina su mandato y hay una auditoría, porque puede haber problemas y hay una auditoría. A ti no te han dado ningún documento, ni te han dado ningún papel, ni te han dado nada donde diga que ese señor ha sido el que ha comprado. Primero, ¿cómo justifica eso? ¿Está siendo cómplice de un delito? La hermandad, como parte responsable de no pedir la factura, el que lo hace, el proveedor no declara IVA, delito fiscal, y luego ante la otra junta, ¿cómo queda la persona que hace, la junta saliente, cómo queda ante eso? Sí, es mi palabra de yo compré esto, aquí está, pero tú no puedes demostrar primero que eso ha sido así, que ha costado ese dinero, y después, a la hora, como hemos visto, de inventariarlo, no tenemos tampoco ninguna documentación que acredite que eso es tuyo. Por tanto, las condiciones y características de la factura nos la dice el Real Decreto de 1619 de 2012, del 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento en el que se regulan las obligaciones de facturación. Entonces, en primer lugar, la relación con la factura es nuestra obligación y tiene que ver con expedir y conservar facturas. En el artículo 1, este Real Decreto nos dice que los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar, en su caso, factura u otro justificante por las operaciones que se realicen en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, así como conservar copia o matriz de aquellos. Igualmente, están obligados a conservar la factura u otro justificante recibido de otros empresarios o profesionales por las operaciones de las que sean destinatarios y se efectúe en desarrollo a la citada actividad. Asimismo, otras personas y entidades que no tengan la condición de empresarios o profesionales están obligados
a expedir, conservar facturas u otros justificantes de las operaciones que realicen en los términos establecidos en el reglamento. A efectos de la norma y en el momento en que la hermandad opera en el mercado de bienes y servicios, actúa asimilable a una empresa. Así pues, de ningún modo es admisible tener un gasto sin factura. Ningún proveedor le puede negar la emisión de la correspondiente factura, y el hecho de pretender hacer actividades económicas sin factura y sin el abono del IVA correspondiente supone un fraude fiscal del que es partícipe a nivel individual el que lo realiza y a nivel de entidad la hermandad, con las repercusiones penales, fiscales y de imagen pública que ello conlleva. Estamos hablando de factura, pero ¿qué datos debe de contener una factura? Eso nos lo dice en el reglamento de esta ley en su artículo 6, que resumiendo nos dice: la factura tiene que tener, está numerada, debe de tener fecha, nombre y datos del proveedor, la dirección social, el CIF y el NIF, datos del cliente, descripción del motivo de la factura, importe bruto, IVA desglosado, indicando el porcentaje que se aplica e importe total a pagar. Aquí no nos vale cualquier papel con la cuantía total de IVA incluido. Eso no vale. O con una información incompleta del proveedor. Que no nos viene la dirección, no nos viene el CIF, no. No valen los albaranes, las notas de entrega, recibo u otro documento que no sean factura e incluyan toda la información que acabamos de decir. Debe de incluir todos esos datos. Habrá que tener en cuenta que sí se puede admitir lo que llamamos tickets. Los tickets siempre que sean y pongan factura simplificada y cumpla con las condiciones de la factura. En la factura simplificada vendrán algún dato menos que en una factura normal. Esas sí las podemos admitir. ¿Cuál sería la normativa de pagos y cobros? Como recomendación, que se realicen a través de la cuenta bancaria, en la mayoría de las operaciones de cobros y pagos. De esta forma, tendremos un mejor control del dinero que manejamos y una garantía al poder demostrar cualquier cobro o pago realizado. Otra normativa que debemos tener en cuenta en el ámbito de la gestión es la del blanqueo de capitales y la lucha contra el fraude. La Ley 11/2021 de 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal baja el importe máximo de pago de efectivo en 2.500 euros a 1.000. O sea, no podemos pagar en efectivo más de 1.000 euros, si no estaríamos incurriendo en un fraude fiscal. ¿Qué pasa si pagamos más de esta cantidad? Pues claramente estamos cometiendo una infracción de carácter administrativo y puede dar origen a sanción y multas por parte de Hacienda. En cuanto a los cobros, el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ojo, en su artículo 42, en el punto nos dice que las fundaciones y asociaciones identificarán, es a lo que venía hablando antes de los ingresos. Las fundaciones y asociaciones identificarán y comprobarán la identidad de todas las personas que aporten a título gratuito fondos o recursos por importe igual o superior a 100 euros. A 100 euros. Tendríamos que declarar en un modelo de Hacienda, que es el modelo 182, a todas las personas que hagan una donación de más de 100 euros. Otro tema que tenemos que ver es el inventario. En las hermandades, como nos dice la ley, tenemos la obligación de disponer de un inventario actualizado del patrimonio.
cada uno de la siguiente documentación. En cada ficha debería de tener escritura de propiedad, cualquier otro documento que demuestre la titularidad del bien, la factura de compra de bienes inventariables, cuadro de amortización de dichos bienes y cualquier otra documentación referida a estos bienes como seguro, garantía, documentos descriptivos de la obra, datos de la auditoría, de la autoría de la obra, materias primas utilizadas, metodología y una fotografía. Eso en cada uno de los bienes. Y ya, como último, nos vamos a meter un poquito en temas de fiscalidad. Vale. Las hermandades, como asociaciones públicas de la Iglesia, constituidas mediante decreto de elección canónica, hemos dicho antes, tienen personalidad jurídica canónica. Adquieren su personalidad jurídica mediante la inscripción en el registro de entidades religiosas. De esta forma, al adquirir la personalidad jurídica civil, permite actuar en el tráfico jurídico, pudiendo realizar actos y negocios jurídicos, como hemos dicho antes, comprar, vender, arrendar. Cualquier modificación posterior debe ser inscrita en el registro de entidades religiosas. Un cambio de la representación legal, un cambio de la Junta de Gobierno, modificación de las reglas, etc. Damos por hecho la inscripción de las hermandades en dicho registro, puesto que es necesaria para obtener el NIF y realizar actividades tan básicas como dar de alta la luz, contratar el agua o abrir una cuenta corriente en el banco. ¿A qué normativas fiscales están sometidas las hermandades? Desde el punto de vista fiscal, en general, las entidades sin fines lucrativos y en particular las hermandades y cofradías se encuentran ante dos opciones o variantes de la aplicación de la norma. O bien, nos podemos ir por la ley 49/2002, que es la ley de régimen fiscal sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 1270 de 2003. Y todas las que no se decidan por esta ley irán en lo no regulado por esta ley. Se aplicará las entidades, la norma tributaria general y en particular la ley del impuesto de sociedades. Y la otra opción es irnos por el régimen fiscal general y en particular la regulación en cuanto a la exención parcial recogida en el capítulo 14 del título 7 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En el artículo 9, la Ley de Sociedades regula cuáles son las exenciones y en particular en el artículo 9.3. Las exenciones están las que incluyen dentro de las entidades sin ánimo de lucro serían las siguientes. Que los ingresos totales no superen 75.000 euros anuales. Que los ingresos correspondientes a renta no exentas no superen los 2.000 euros anuales. Y todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención. Si no se cumpliera esto, la opción más interesante sería acogerse a la Ley 49/2002. Pero nosotros vamos a cumplir. Yo entiendo que casi todos cumplimos con estas excepciones y nos es más favorable no entra dentro de la ley 49, que aunque tenga algunas excepciones fiscales, al no cumplir los requisitos, no estamos obligados a hacer ningún tipo de declaración. Mientras que en el otro lado sí estamos obligados a hacer la declaración del impuesto de sociedad. Para ello, hay también que cumplir una serie de requisitos para acceder a la ley 49 de 2002 y además es potestativa, es decir, en caso de cumplir estos requisitos hay que elegir quedar sometidos a su regulación. En caso contrario, se le aplicará la norma fiscal general y en particular la ley del impuesto de sociedades. Yo por mi parte ya podíamos hablar sobre
nos va a ser mucho más favorable estar sin entrar dentro de la ley 49, porque si entramos dentro de ella, tendríamos que cumplir con obligaciones contables, rendiciones de cuentas, memoria, no solamente a la parte eclesiástica, sino también a la parte civil. Es un régimen fiscal, con un régimen fiscal especial basado en incentivos fiscales y la exención de tributos locales como el IBI, la ley 49. Pero incluso así, como las propiedades nuestras no pagan IBI ni tienen incentivos fiscales, no tenemos tanta capacidad para hacer esta declaración del impuesto de sociedades. Yo personalmente creo que esto no nos interesaría. Entonces, por lo tanto, si a alguno le interesa y quiere, podemos hablar sobre la ley 49, pero creo que no nos va a interesar y no alargamos más el tema. Y bueno, yo por mí, daros las gracias y, como diría un personaje que no es eclesiástico, pero se llama el monaguillo, hasta que llegue un historia. Si tú estás dentro de entidades religiosas, en el acuerdo que hay entre la Santa Sede y el gobierno, sí puedes, porque tú estás como... ¿Ustedes tenéis un NIF con R? Tenemos el NIF que tiene G, Claro, es que... nosotros fiscalmente, vamos, lo que tú dices, si no llega a los 75.000 euros, está exento de hacer una declaración de cárcel y demás. Y entiendo de que no facturamos, porque nosotros realmente no facturamos nada, no sé que hiciéramos algún bien. Claro, nosotros podríamos hacer facturas si tú, por ejemplo, que no es tu actividad, porque es lo que te dice que sea actividad sin fines de lucro, pero si tú, imagínate que tú haces, no sé, charlas o alguna historia de esa. En teoría, si a ti te pagan algo por eso, tú podrías facturar con ese nivel. Pero claro, ya te entraría, sería como una empresa más, estarías subiendo el impuesto de sociedad. Pero no, no llega a los 75.000 euros. No tiene que hacer. Ni lo del IVA, ni no tiene que hacer. Hay otra cosa que nos tratan como sociedad. Eso es una sociedad, pero sin embargo, en la diócesis no hacen, cuando
se cambie. Eso y muchas otras cosas más, como el tema de los castigos por las dimisiones. No creo que sea justo que se castigue a un hombre o a una mujer 5 años porque en ese momento determinado ha tenido que ir a atender su casa y no pueda estar. Entonces limite. Todo ese tipo de cosas se van a realizar. Ya que ya aprovecho, iba a decirlo antes, después. Hasta el día 18 hay para remitir las aportaciones o la sugerencia o lo que estiméis conveniente. El día 18 de febrero. Marzo. De marzo. Es que es importante también el foro que estamos y verlo y revisarlo. Ese capítulo lo vamos a sacar. Estaba acostumbrado a un 5%, pero si tiene más gastos, yo me imagino que tiene un año de ingreso de 10.000 euros, porque casi todo lo que sacan es más o menos para salir, un poco más, lo que tenemos. O poco menos, puede decir, si me sale que tengo más gastos este año, no va a dar diferencia o no va a correr. No lo saben, No les interesa. no les Otro aspecto que nosotros, al ser de menos de 75.000, no tenemos por qué llevar contabilidad tampoco. No estamos obligados a llevar una contabilidad contable. Por eso, esa parte del presupuesto, que es más fácil, podemos llevar, porque si nosotros tuviésemos que llevar, tendríamos que llevar por el plan contable de la pequeña y mediana empresa. Por lo cual, es mucho más engorro para todo el mundo. De esta forma lo podemos hacer, es fácil de llevar, incluso nosotros con una hoja de cálculo podemos hacer cualquier cosa. Pero yo aquí quiero darle también al Consejo de Hermandades, a ver, en este tiempo que estamos mirando eso, mirando documentación y tal, he visto que hay empresas que tienen programas para la gestión de contables de las hermandades. La mayoría de ellas, Nacho tiene un programa. Pero no solo lleva la gestión de la tesorería. Sí, exactamente. La secretaría. Por eso digo de la gestión total. Entonces, uno de los que he visto, porque casi todos son mensuales, hay que pagar mensualmente o de alguna forma, y es por número de hermanos. Mientras más número de hermanos tengas, más te cuesta la cuota. Pero vi una que me quiero poner en contacto y ya después pues, a ver si por medio, era uno que te llevaba la gestión, no llevaba número de hermanos y te llevaba la gestión de todo, de la salida, de las actas, los hermanos, las papeletas de sitio, todo. Se pagaba una cuota, se compraba el programa y podían ir varias empresas, varias hermandades, por lo cual a lo mejor la empresa estaba dando los 400 euros, no sé, a lo mejor entre todas las hermandades, si vemos que puede ser, a lo mejor sería factible de hablar con un comercial. Y si tenemos eso, nos ayuda a hacer las memorias que hay que presentar, llevar el tema de las actas, llevar todos los controles. Había una incluso que te acordaba con el banco la comisión por recibo domiciliario. Yo creo que era una de las vuestras. Habría que empezar a verlo ya porque después de la revisión esta, a lo mejor se arreglan muchas cosas, pero seguro que va a aumentar la burocracia. Claro, Seguro. Entonces, habría que ir planteando. Y se homologaría, dice, Un nuevo consejo. homogeneiza toda la forma de hacer los informes, de las actas, y todo el mundo hace lo mismo. Yo creo que todas las hermandades no tienen una persona más dedicada. No, la mayoría de las hermandades no tienen una persona. Y con la rigurosidad que se están poniendo los papeles, cada día va a ser más necesario el servicio de
Muchas gracias.